vamos a tener dos vías. La página 858 en el libro de Ageo. Buscarlo mientras. Vamos a tener dos vías de estudio. Una, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El tema de esta mañana es oyendo la voz de Dios. He dicho que vamos a tener dos vías. Ageo 1:2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Jehová ha hablado. Pero miremos cómo empieza el versículo 12, por favor. Jehová ha hablado y oyó Zorobabel. Habla y oye. Hijo de Salitiel, hijo de José, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios. Este es el texto de hoy. Y oyó Zorobabel, hijo de Salitiel. En el versículo 2, Dios habla. En el versículo 12, el pueblo oye. Es bueno cuando Dios habla y cuando el pueblo oye. Es bueno cuando tú hablas, si el otro te escucha. Es triste cuando tú hablas y tú sabes que el receptor está ahí, pero no te está oyendo. Y ese es el problema que sucede en muchos hogares. Uno de los cónyuges habla y el otro no escucha. Si todos hablásemos y nos escuchásemos más, sería bueno. A veces todo lo que necesitamos en la vida es ser escuchados y escuchadas. Todos queremos ser escuchados. Todos queremos ser oídos. Pablo Martínez, recuerdo que dijo una vez que vino una señora a su consulta, el psiquiatra Pablo Martínez. Una señora quería hablar con él. Pablo, necesito hablar con usted. Necesito su consejo. Ella entró a la consulta, se sentó y comenzó a hablar. Y habló, y habló, y habló. Y dice que la escuchaba. Y ella hablaba y hablaba. Y después de 30 minutos le dijo, Pablo, muchas gracias por su consejo. Pablo dice que no dijo palabra. No abrió su boca. Ella solo habló. Queridos varones, hay muchas mujeres que se están muriendo esperando que sus esposos las escuchen. Queridos padres, entre ellos me cuento yo, hay muchos hijos que se están muriendo esperando que sus hijos le presten atención. Aprende a escuchar. Dicen que el mejor órgano de comunicación que Dios nos dio no es la lengua, es el oído. Son los oídos. ¿Quieres comunicarte bien con las personas? Escucha. Pero nosotros hablamos hasta los codos y no queremos oír. Para oír es necesario, hermano, para oír es necesario meditar, parar. Tienes que dejar de correr. Mientras estás corriendo, sale, entra, no escuchas. Los partidos de los americanos, cuando un equipo va mal, no sé si os habéis dado cuenta, el entrenador, paremos el partido. Y reúne a todo el equipo a ver qué es lo que está pasando, que estamos jugando tan mal. Que hay que corregir. Y ahí os veis que se reúnen todos agachados.
En la vida es necesario parar, pensar, meditar, reflexionar. Esa es la diferencia entre un animal y un ser humano. El animal no tiene capacidad de parar ni de reflexionar. A veces pienso que en esta vida corremos y nunca paramos, nunca escuchamos ni a nuestra mujer ni a nuestros hijos. En la vida corremos y corremos, nunca reflexionamos. Si corriésemos menos y oyésemos más a Dios, escuchásemos más a Dios, seríamos más, hermanos, más productivos, tendríamos más gozo, seríamos más felices. El problema es que no escuchamos. El texto tiene que ver con el versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salitiel, oyó. Así ha hablado Jehová, y oyó. Y oyó lo que Dios había dicho. ¿Por qué a estas personas nada les va bien? Le iba bien. Esta tarde, es que si explico el contexto se me pasa el tiempo. Entonces son dos capítulos nada más. Leedlo esta tarde y verás cómo lo vais a entender. ¿Por qué nada les va bien? Trabajan y no les sirve de nada. Sembréis mucho, versículo 6. Sembréis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedéis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. En fin, leedlo vosotros. Comen, beben y no se sacian. Beben y no le quitan la sed. ¿Sabéis por qué? Porque vosotros, el pueblo, está preocupado en construir sus casas. Se construían grandes casas, grandes edificios, y el templo de Dios destrozado por los babilonios, el primer templo, allí estaba roto, y ellos hacían grandes casas, y la casa del Señor abandonada. Y no construyen el templo de Dios. En otras palabras, vosotros, le decía Ageo, estáis corriendo tras vuestros intereses. Grandes casas, grandes coches, grandes lujos. Pero ¿y mi casa cómo está? Quiero que vosotros me coloquéis a mí en primer lugar. Todo lo que hagamos, todo lo que hagamos no nos va a servir de nada si no ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Yo ya lo sé por experiencia porque ya tengo cierta cantidad de años. Por lo tanto, paremos, pensemos, meditemos en lo que estamos haciendo. Colocadme, dice el Señor, colocadme a mí en primer lugar. Eso lo dice Dios. Y después lo que vosotros hagáis os va a ayudar. Nuestra vida va a tener sentido. Y entonces el texto dice que Zorobabel oyó, y Josué también oyó, y el pueblo también oyó. Y todo el resto del pueblo también oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras que le decía. Y ahora que está Dios contigo, las cosas van a cambiar. Ahora que habla, oye, obedece, las cosas van a cambiar. Y despertó Jehová espíritu a Zorobabel, hijo de Salitiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadab, era el político y el sacerdote. Y las cosas empezaron a funcionar bien. Nosotros vivimos en días cuando todo el mundo habla. ¿Os habéis dado cuenta? Hay muchas voces. Nosotros vivimos en un mundo de voces. Yo todo el día estoy oyendo a personas y cuando llego a mi casa las cojo todo a la papelera. No puedo mantener en mi mente tanta información. En el mundo solo hay dos voces. La voz de Dios y la voz del diablo. La voz de Dios es clara y Dios te está hablando de muchas maneras. Te habla a través de la naturaleza, te habla a través de las circunstancias y te habla a través de su palabra. Vamos a verlo poquito a poco. El problema es que nosotros no queremos parar, no queremos meditar, no paramos para pensar, para reflexionar. Vivimos corriendo como locos. Pero Dios nos habla a través de la naturaleza. Aprende a observar la salida de un sol, la puesta del sol, una flor, la sonrisa de un niño, de un bebé. Aprende a observar como una nube, cuando esa nube desaparece y aparece el sol. Es que son cosas, yo me entretengo en cosas tan pequeñas y me encantan.
Aprende a observar la naturaleza porque Dios te habla a través de la naturaleza. ¿Quién ha creado este universo tan bello? Te habla muchas veces. He observado una vez, seguro que a ti también te ha pasado. Un gorrión que entró en mi casa, pensó que encontraba alimento y quiso salir. Y fue y chocó contra el cristal, contra la ventana. Había un lado abierto. Y no podía salir de allí, el gorrioncito, de mi casa. Pero él quería salir por el vidrio, y iba y chocaba, y caía, y se levantaba y chocaba, y así varias veces. Y yo lo miraba a ver qué hacía. Estaba la ventana, el vidrio y la ventana abierta de al lado. Y él insistiendo en golpear el vidrio. Y ese fue un mensaje para mí. Tomé una decisión en base a ese mensaje. Dios me estaba diciendo, con esa actitud del pajarito, no seas ciego, chocando contra la pared. Sal por el otro lado, no salgas por el vidrio. Si por el vidrio no vas a salir. El problema era tan simple de resolver, pero quería salir por donde no podía salir. Y en la vida, en el matrimonio, en las relaciones interpersonales, queremos salir por donde sabemos que no podemos salir. Pasa mucho en el matrimonio. En el trabajo queremos que las cosas hacerlas cuando sabemos que no pueden ser. A veces el Señor no nos responde con un versículo concreto de la Biblia ante una disyuntiva. A veces hay que hacerlo por lógica. Y ahí nos habla a través de esa avecilla. El problema en la vida es que corremos y el Señor nos está hablando a través de un pajarillo, de una hoja que cae, y Dios nos habla a través de eso. Si Isaac Newton, que todos sabéis quién es, estaba debajo de un manzano, y la manzana cayó en su cabeza, y si no se hubiera preguntado ¿qué es lo que Dios me quiere decir?, nunca hubiera descubierto la ley de la gravedad, que los que habéis estudiado 9,8 metros por segundo al cuadrado. Así es como caen las cosas del cielo, a 9, una velocidad impresionante cuando es muy alto. En la ley de la gravedad. Pero la manzana fue y cayó y le hizo pensar, Dios te habla. Dios siempre habla. Es un Dios que se comunica. Es un Dios que se quiere comunicarse contigo. No puedes seguir a tu estudio bíblico, llegar allí, leer la Biblia y salir corriendo. Espera, medita, habla con el Señor. Espera que Él te hable en ese momento. Espera. Dios quiere comunicarse contigo y conmigo y te va a decir cosas maravillosas. Por eso Dios nos habla a través de la naturaleza, te habla a través de la palabra, muchas veces te habla y a través de las circunstancias, muchísimas más de la vida. Un evangelista cuenta lo siguiente. Un hombre estaba pendiente de una cita con una mujer que no era su esposa. Y el sujeto lo estaba contando, yo no sé si al final se convirtió o no se convirtió. El sujeto lo estaba contando y estaba llorando por esa mala experiencia que tuvo. Cuenta que cuando estaba yendo a esa cita de pecado, se le pinchó el neumático. El coche se le pinchó, se hizo un agujero grande y comenzó a maldecir al mundo, maldecir, maldita la hora, en fin, porque la otra persona le estaba esperando. Pero si él se hubiera puesto a pensar, Dios le estaba hablando. Dios le estaba hablando a través de la rueda pinchada. Dios le estaba hablando, le estaba diciendo, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Al final arregló la rueda y siguió tozudo su camino. Y de repente volvió a chocar en una oscuridad, chocó contra un poste. Pero continuó maldiciendo, aunque la misericordia de Dios, hermano, es infinita.
es infinita. Yo no sé cómo el Señor tiene tanta misericordia con nosotros. Dios habla a través de las circunstancias, de todas las circunstancias de la vida. Por eso cuando una cosa te sale mal, no te sale como quieres que a ti te salga, en lugar de maldecir, en lugar de enfadarte, en lugar de... Pregúntate, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? ¿Qué es lo que Dios está diciéndome? Trata de escuchar la voz de Dios. El problema es que nosotros no nos interesa oír la voz de Dios. Dios habla. ¿Cuántas veces Dios habla? Y como Dios habla, nosotros no queremos escuchar su voz, no queremos escuchar la voz de Dios. Pero, como he dicho antes, no solamente está la voz de Dios en este mundo, está también la voz del diablo. Y el diablo se disfraza para hacernos oír su voz. Su voz, la voz del diablo. Solamente hay dos voces. Desde el jardín del Edén, así fue. En el jardín del Edén se disfrazó de serpiente y a través de la serpiente dejó oír la voz en Adán y en Eva. Si piensas, ahora mismo tú piensas en una serpiente, el cuerpo la repele. ¡Qué asco! Pero en el jardín del Edén la serpiente no era un animal tan repulsivo. He leído en comentaristas, teólogos que saben más que yo, por supuesto. Parece ser que era un animal que no era tan feo. La serpiente se volvió en un animal horripilante después del pecado. Nosotros éramos maravillosos, Adán y Eva, pero todo se convirtió en horripilante cuando pecamos. Cuando pecó Adán y Eva, y a través de Adán y Eva, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Después de la maldición del pecado, Dios la condenó arrastrándose por la tierra, eso es a consecuencia del pecado. Pero antes de eso la serpiente parece ser que era un animal no tan feo. Y el diablo, cuando quiso hablarle a Eva, se escondió en una serpiente, se disfrazó. Primera técnica del enemigo. Siempre que quiera el diablo destruir tu vida, se esconde detrás de cosas bonitas, detrás de un libro inadecuado. A mí me han dicho, ¿has leído Silverio el caballo de Troya? Digo, no, ni me interesa. Por ejemplo, porque es un libro que ataca todos los principios bíblicos. Y si le haces caso, pues no me interesa. Otros van detrás de una filosofía bonita, otros de un mensaje también bonito. Otras, detrás de un ser humano bonito. ¿Acaso las sensaciones que produce la droga que proporciona son horribles? No, después de que pasa el placer, ahí viene el sentimiento horrible, después. Pero proporciona placer, parece ser que les pregunto, proporciona placer. ¿El sexo ilícito? Proporciona placer. Pero, hermano, el vacío, la culpa, la desesperación, viene después. El diablo se disfraza y habla y te engaña. Y te engaña. Hoy día vivimos en un mundo de muchas voces, la radio, la televisión, los periódicos, el internet, voces que te están hablando. Aunque tú escuchas multitud de voces, solo hay dos voces. La voz de Dios. O escuchas la voz de Dios o escuchas la voz del diablo, del enemigo. Y Dios te va a hablar muchas veces a través de la naturaleza.
Y Dios te habla también muchas veces. Lo que pasa es que somos tozudos. Te habla a través de las circunstancias. Te está diciendo que no. Nuestro hermano Francisco Martínez, yo me acuerdo de él, cuando preparaba el mensaje. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? Pues chico, cuando vea una luz roja en una circunstancia, pues corta. Cuando lea una luz verde, adelanta. Así de sencillo. Yo me acuerdo, son cositas sencillicas, pero que yo me acuerdo. Dios habla a través de las circunstancias de la vida y Dios te habla a través de su palabra. El problema es que los seres humanos somos muy reacios para escuchar la voz de Dios. Queremos sentarnos y en el silencio, que estamos en silencio, queremos oír la voz de Dios. Y esto lo vemos en las disciplinas orientales, si os habéis dado cuenta, la meditación y todas estas cosas así, entrar en el nirvana y bueno, esto te ayuda a la reflexión. Yo tengo un cliente que me habla de esto. Esto es una especie de religión. La meditación es una especie de religión. Yo le escucho y a ver en qué consiste eso. ¿Pero qué meditación es esta? ¿Dónde tú tienes que estar en estado de nirvana, en un estado espiritual, allá arriba, como me dice este hombre? En silencio absoluto, porque en ese silencio vas a escuchar la voz de Dios. Vamos a ver, vamos a ver. La gran noticia es que Dios te habla a través de su palabra. ¡Qué silencio! Dios te habla a través de su palabra. Si tú te aíslas del mundo y tratas de estar en un estado de nirvana, con toda seguridad vas a escuchar, sí, la voz del enemigo. Disfrazado. Tienes que quedarte a solas con la palabra del Señor en tu despacho, escuchar, orar a Dios, abrir la palabra de Dios para que todo lo que Dios tenía que revelarte, te lo haga. Y el Señor ya lo ha hecho. Todo lo que tenía que el Señor revelarnos a nosotros está en su palabra. Está en su palabra. ¿Quieres tener hijos? ¿Quieres casarte y tener un matrimonio feliz? Aquí está. ¿Quieres tener hijos y que tus hijos sean maravillosos? ¿Lo quieres? Aquí está. Aquí está cómo. ¿Tienes algo contra alguien? ¿Quieres perdonar? En tu corazón hay cierta inquietud, cierto malestar. Aquí está la solución. Porque ten en cuenta una cosa. Cuando alguien tiene cierto malestar en su interior, por alguien, por algo, no está matando al otro. Te estás matando tú. Y yo no dejaré que nadie destroce mi vida, como dice Kepling, llevándome a que le odie a esa persona. No. Y tú sabes muchas cosas de las que debes hacer. Y aquí está la solución. A veces queremos llevarnos bien, pero no puede. No tiene fuerza. ¿Quieres saber cómo? Aquí está. ¿Quieres vencer algún pecado que te esclaviza? ¿Que te amarra? ¿Que está destruyendo tu vida ese pecado? Que lo sabes tú y no lo sabe nadie. Nadie lo sabe, eres tú solo. No sabe, a lo mejor no lo sabe tu marido, a lo mejor no lo sabe tu mujer, mucho menos los hijos, pero te amarra y te esclaviza y no sabes cómo salir de él. Aquí está el camino. ¿Cómo se dice? ¿Quieres que el dinero sea poco, sea mucho, se multiplique en tus manos? Aquí está el secreto. ¿Quieres tener éxito en los negocios? Aquí está el secreto. ¿Quieres prosperar en la vida profesional? Aquí está el secreto. ¿Quieres tener buenas relaciones interpersonales, entre personas? Hermano, en la palabra de Dios tenemos el secreto. Aquí está el secreto para todo. Dios te va a revelar su voluntad
a través de la palabra de Dios. Dios habla a través de la naturaleza, Dios habla a través de las circunstancias y Dios habla a través de su palabra. El problema es que nosotros somos reacios. Decimos, Espíritu Santo, guíame. Y el Espíritu Santo, cuando tú vas a la palabra de Dios, dice así. Cuando tú vas a la palabra de Dios, dice así. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento. No seas. Te haré recordar, dice otra versión de las Américas, te haré recordar, te haré entender, dice la nuestra, el camino que debes andar. Pero vamos a ver esto, vamos a verlo. ¿Te haré recordar qué? Lo que has leído, lo que has estudiado. Si no has estudiado nada, ¿qué cosa te va a recordar el Espíritu de Dios? Querida alma, ¿cómo te va a guiar el Espíritu Santo? ¿Cómo te va a guiar el Espíritu de Dios a través de la palabra, si no la lees, a través de la palabra escrita? Una mujer llega a su pastor y le dice, soy una mujer infeliz. Fijaos la importancia que tiene la lectura de la palabra. Estoy casada y mi matrimonio es una desgracia. Mi esposo me maltrata, me tiene en nada y finalmente se ha marchado y me dejó con los hijos sola. Le echaba la culpa al pastor. Y el pastor no era una mujer que aparecía por ahí por la iglesia y no, con ella no tenía relación prácticamente. Claro, el responsable le preguntó, ¿por qué? A ver, ¿en qué? ¿En qué? Es que usted me dijo que había que escuchar la voz de Dios, como yo estoy diciendo en esta mañana. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y el Señor me habló y no funcionó. Vamos a ver. Explíqueme de que eso de que Dios le habló, lo hiciste y no te funcionó. Explícamelo. Sí, porque yo era una chica de 20 años, 22 años, guapa, feliz, soñadora, y tenía dos jóvenes en el banco de la universidad, dos jóvenes que me pretendían. Uno era un cristiano maravilloso, ejemplar, un hombre espiritual, un hombre de Dios, un poco feo. El otro, un poco feo. El otro, un ateo, bebedor, jugador, mujeriego. Pero guapo. Entonces, en la cabeza de esta chica, por un lado le decía, es este, pero el corazón le decía, no, es el otro. ¿Y sabes qué hizo la chica? No hizo nada más que esto. Se fue a su casa y dijo, yo no sé cuál de ellos dos, Señor, es el que debo de aceptar. Los dos dicen que me aman, los dos dicen que me quieren, los dos quieren casarse conmigo. Yo no sé cuál de ellos aceptar. Entonces, Señor, te voy a desafiar. Voy a escuchar tu voz. Mañana voy a salir para la universidad. Y el muchacho que venga con la camisa verde, este es el que tú me envías. Este es el que tú me envías para ser mi esposo. Y al día siguiente fue a la universidad y ¿a quién se encuentra con la camisa verde? Al guapo, al ateo, al mujeriego, al bebedor. Es la voz de Dios la que me está hablando, decía. Se casó y ese fue el resultado. Dios habla a través de su palabra. La Biblia dice, no os juntéis en yugo desigual, no unáis en yugo desigual
con los incrédulos. Ya está la palabra escrita. ¿Qué salí de verde, ni de azul, ni de rojo? Si Dios te está hablando a través de su palabra, caramba. ¿Por qué tienes que...? Si se pone la camisa verde. Pero los seres humanos somos así de místicos. Queremos escuchar la voz de Dios, pero no queremos leer la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios te va a hablar? ¿Cómo es que Dios te va a hablar si no es a través de su palabra? Vamos a poner otro ejemplo. Dios habla a través de la naturaleza, a través de las circunstancias y a través de la palabra de Dios. Vamos a poner otro ejemplo. Un día yo me levanto y decido atracar un banco. Pero la persona está indecisa, está nerviosa y entonces quiere escuchar la voz de Dios y, Dios mío, no sé si debo robar o no debo robar. Mira, si mañana llueve, quiere decir que puedo robar. Si no llueve, no. Pero es que ya la Biblia nos dice, ¿qué es lo que dice la Biblia? No hurtarás. Ya te lo está diciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vos quieres escuchar? Ya que Dios nos dice, claro, no hurtarás, pero los seres humanos nos metemos en problemas diciendo, Dios me ha hablado, cuando Dios no te ha hablado. Porque cuando Dios quiere hablarte, no te habla con sensaciones. Es que yo siento esto, he visto una paloma. Dios no te habla a través de sensaciones, te habla a través de su palabra. Mira lo que dice el texto. Y oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta como Dios le había enviado. Hay que escuchar la voz de Dios. Dios está, como está escrito, como Dios la ha dado, la palabra de Dios. No trate de corregir la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que está escrito, no es lo que tú te imaginas, no es lo que yo creo. Hay gente que me pregunta con sinceridad, Silverio, solo hay una Biblia. Porque solo hay una Biblia. Puede haber muchas versiones, pero todas fueron sacadas de un mismo original. Solo hay una Biblia. Solo hay una Biblia. ¿Y por qué hay tantas iglesias? Eso me lo pregunta la gente allí en el trabajo. Todas las iglesias con la misma Biblia. ¿Qué nos está pasando a los cristianos? ¿Hemos perdido la razón? ¿Todos vamos uno por un lado, otros por otro lado? ¿Qué es lo que os pasa? Cada uno coge una Biblia y encuentra con una cosa diferente. ¿Por qué? Porque los seres humanos no nos gusta escuchar la voz de Dios. Cómo Dios ha hablado. Nos gusta interpretar, no escuchar, sino interpretar la voz de Dios. Pero la Biblia no fue para ser interpretada. La Biblia fue para ser dada, para ser oída y para ser obedecida. No discutida, no argumentada, oída y obedecida, tal como está escrito. Tal como está escrito. Hay otro ejemplo. Una persona abre la Biblia y dice así, que está escrito en blanco, con gafas en blanco, sin gafas en blanco, el norte blanco, el sur blanco, todo blanco. Y este cristiano, una persona, cierra la Biblia y dice, bueno, es blanco, pero no lo voy a discutir, pero era blanco en el Antiguo Testamento. Jesús ya murió y derramó su sangre, y la sangre del Señor Jesucristo es roja. Y entonces, aunque esté escrito blanco, esto es rojo. También dice el Antiguo Testamento, no matarás. Entonces ya, como eso fue escrito en el Antiguo Testamento, pues mato. Si esto está en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento son otras cosas. No, Señor. Jesús murió
en la cruz, es verdad, que derramó su sangre, es verdad, y que la sangre de Jesús es roja, pues sí, es verdad, pero por ahora eso es blanco, si no es verdad, pues no es verdad, y si es verdad, es verdad. Pero lo que pasa con el ser humano es tomar la Biblia como me venga a mí, y si no la quiero obedecer, no la obedezco. Y ahora el texto dice aquí, oyó Zorobabel la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová. Estos hermanos nuestros no la modificaron la palabra de Dios, no la alteraron, no cambiaron, la respetaron. Yo creo que Dios lleva esto muy en serio, hermano. Esto lo lleva muy en serio. Yo me asusto a veces con la palabra del Señor, me asusto. Y encuentro en la palabra de Dios versículos que asustan. En la última página de la Biblia, del Apocalipsis, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Yo me asusto, de verdad, de decir algo que no es conforme a la palabra de Dios. Tendré más conocimiento o tendré menos, creo más bien que más. Pero yo temo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es temible, hermano, yo tiemblo. Es como si Dios ya supiera que no nos gusta obedecer. Nos gusta corregir la palabra de Dios. Cada vez yo que abro la Biblia, la palabra de Dios, yo tiemblo por la responsabilidad que Dios me da. Y tengo que predicar lo que la palabra de Dios dice tal como Dios me la ha enviado. Si me equivoco, vemos cómo Dios habla. Él habla a través de su palabra, habla a través de su espíritu también. Y cómo trabaja su espíritu. ¿Cómo trabaja su espíritu? Dios habla a través de su palabra, pero nos llega a nuestro espíritu. ¿Cómo trabaja su espíritu? En el capítulo 16, 8 de San Juan está hablando del Consolador. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es convencerte, hacerte ver si estás bien o estás mal. A veces creemos que nuestra misión es convencer a las personas que hablamos con ellas de que están en pecado o no están en pecado, como a mí me hacen. Yo tengo pecado, Silverio, quiere que le diga que no. Si yo soy muy buena persona, quiere que le diga que no, pero no le puedo decir que no. Nadie te va a convencer que estás en pecado o no estás en pecado. Ese trabajo no es de seres humanos. Si algún ser humano se ve tentado a querer convencer a otro de su pecado, pecado de Adán, pecado de que nos lleva a la condenación, por favor no tomemos el papel de Dios. Dejar que la palabra de Dios hable. Eso es otra cosa de que nuestro hermano Francisco Martínez me hacía a mí. Un día viene él y su esposa a mi casa y yo le hacía preguntas y él me contestaba con la palabra de Dios. Y esto dice la palabra de Dios, y esto dice. Todavía me acuerdo, hace 30 años. Él no me convenció. Era yo que estaba escuchando la palabra y dije, pues si esto dice así, pues si esto lo dice así. Por favor, no tomemos el papel de Dios, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. No es trabajo de hombre. El texto dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él los convencerá. ¿A quién? Al mundo. ¿Quién te va a convencer de que estás haciendo está bien o está mal? ¿Quién? Solo el Espíritu Santo de Dios. No soy yo. No era Francisco Martínez el que me convencía. Era el Espíritu Santo, obrando en mi mujer y en mí. Pero como te va a convencer es a través de su palabra. Si tú tienes que discutir con Francisco Martínez, con un hermano, no puedes hacerlo. Tienes que discutir con Dios. Señor, esta hoja la arranco. No me interesa. Ese es trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te habla.
te habla. El problema es que nosotros no queremos oír la voz de Dios. Es esa vocecita. El Espíritu Santo de Dios trabaja a través de esa vocecita interior que se llama conciencia. Y el Espíritu Santo te habla, te habla. El problema es que nosotros no queremos oír, no nos gusta oír, porque si nos hemos dado cuenta, todos los padres tenemos una frase cuando se trata de niños. Hijo mío, escucha, oye lo que te estoy diciendo. Dios dice la misma cosa en relación a nosotros. Escucha en esta mañana, querida alma, lo que estamos hablando. Si aprendiésemos a oír la voz de Dios, insisto, tendríamos mucho más gozo y seríamos mucho más felices de lo que somos. Quiero terminar diciendo que la palabra de Dios, si uno se confronta con la palabra de Dios, lo que tiene que hacer es rendirse a la palabra de Dios. Pablo dice que la palabra de Dios es como el bisturí. El bisturí en manos de un profano te mata. El bisturí en manos de un médico te cura. La palabra de Dios es igual. Si tú la obedeces, te cura, te lleva a la vida eterna. Pero si tú la estudias y no la obedeces, te lleva a la muerte. La Biblia es el espejo. Tú puedes ser el hombre o la mujer más sincera del mundo. Sinceridad no es sinónimo de que estar en lo cierto, ¿eh? Tú puedes ser muy sincero y no estar en lo cierto. Puedes salir de tu casa con el rostro manchado y no te das cuenta por la calle que vas con el rostro manchado y todo el mundo se ríe de ti. Y yo me pregunto, ¿de qué se reirá la gente? Y nadie me dice nada, hasta que alguien me muestra un espejo y me veo que tengo la cara manchada. Y entiendo por qué se ríen de mí. Pero yo ya dejo de ser sincero si cuando me enseñan eso, pues no hago caso. Ya sé lo que voy manchado. Yo era sincero mientras no veía el espejo. Pero como ahora veo y me miro y veo que voy manchado, ya no soy sincero, ya soy desobediente. Y la palabra de Dios es lo mismo. Te confrontas con la palabra de Dios y ya no eres sincero, eres desobediente. La palabra de Dios es el espejo. El día que te confrontas con la palabra de Dios, se acabó tu sinceridad. Ahí viene la lucha entre el Espíritu Santo y tú. El propósito de la Biblia no es cambiar de religión. El propósito de la Biblia es cambiar tu vida. Una vida de gozo, una vida de felicidad. Hay gente que hemos visto y oído ser transformados por el poder de Dios. Gente de lo peor que no nos podemos imaginar. Y un día se confrontaron con la palabra de Dios y se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Hay un testimonio, termino, son 2 minutos, perdonadme, de un ingeniero millonario, director de una fábrica, comenzó a variar en su mente y nadie sabía lo que le pasaba. Pasaba las noches sin dormir, los días gritando, tuvo que salir de la dirección de la empresa, los hijos asumieron la gerencia de la empresa y el hombre perdió la razón. Lo internaron en un hospital especializado en psiquiatría, se escapó, un hombre totalmente destruido. Un día, andando por la calle en su locura, entró a una iglesia evangélica. ¿Sabes qué se dice aquí? Escuchó la palabra de Dios y por primera vez en su vida sintió paz en el corazón. A mí me impresiona. Compró una Biblia y en la casa pasaba días y días leyendo la Biblia. La familia le miraba en silencio, estudiándolo, cómo veía los versículos y él los subrayaba. Pobre tico. Le ha dado por la Biblia y ha perdido la razón totalmente ya. Bueno, pero ahora está en casa y está controlado. Antes iba por las calles como un loco y ahora lo tenemos en casa y está controlado. Ahora está más tranquilo, vamos a dejarlo ahí.
el hombre empezó a cambiar. Comenzó a dormir de noche, comenzó a no gritar, comenzó a tener ganas de vivir, comenzó con ganas de volver al trabajo. Y fue muy interesante el hombre cuando encontró el tema del diezmo. Cuando descubrió aquello del diezmo, una cosa que no conocía y que se lo explicaba a su familia. Y decía, a partir de hoy, le decía a su familia, voy a hacer esto. A partir de hoy no voy a hacer esto. Bueno, hasta ahí podíamos... Vale, sigue, que vas bien. A partir de hoy voy a dar el 10% de los beneficios de la fábrica para Dios. La familia se levantó la voz, esto hay que pararlo. Hoy día, lo he leído, dice que está en su empresa transformado por el poder de Dios. Las personas no transformamos a nadie, con mucho verbo que tengamos. Drogadictos. Dios encuentra en la vida personas piltrafas humanas, drogadictos, prostitutas, marginados, gente perdida, y Dios las transforma. Yo creo, hermano, yo creo en el poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios para nuestra vida. El poder de Dios, Dios tiene poder para cambiar vidas. Una persona puede tener su vida destruida, acabada, un hogar acabado, la economía en ruina, puede que esté prisionero de un vicio, su vida no tiene sentido, no puede dormir y un día se entrega la vida al Señor Jesucristo. Entra el Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo entra en su corazón como una suave brisa. Limpia lo que tenía que limpiar, tira a la calle lo que tenía que tirar a la calle, deja la amargura de su corazón y de su vida y coloca paz en el corazón. Naces de nuevo, nace a una vida victoriosa, a una vida nueva. Ese es el poder de Dios, hermano. Ese es el poder de Dios. Dios nos habla a través de la naturaleza, a través de las circunstancias y, cómo no, a través de su bendita y hermosa palabra. Que el Señor os bendiga a todos. Padre Celestial, muchas gracias en esta mañana te damos por la bondad que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. No queremos hacerla teórica, queremos hacerla práctica para nuestras vidas. Sabemos, Señor, que nuestro corazón está lleno de angustias, de inquietudes, de sinsabores, pero tú, Señor, esa amargura del corazón que podamos tener, cuando tú entras a nuestras vidas, se dulcifica como la miel en nuestro corazón. Bendito Padre, bendice la palabra predicada en esta mañana, pero también, Señor, lo más importante es que te demos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Cuida, Señor, los que estamos aquí. Ámalos, Señor. Cuida sus vidas, cuida nuestras vidas, cuida las vidas de sus hijos, de sus nietos, de la enfermedad y del mal, Señor, hasta que tú un día vengas y nos lleves. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has traído pan, vestido, alimento, nos has dado calor y a pesar de todas las circunstancias, tú nos cuidas. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.